¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Fernando Valleza y esta es una transmisión más de Cápsulas para el Duelo. Como cada semana, realizo una pequeña transmisión hablando de temas relacionados con el proceso del duelo y esta semana no es la excepción, aunque es un poco más temprano de lo habitual. Como cada lunes, aquí estoy para todos ustedes. El tema de hoy es un tema que yo considero importante, es la esperanza en el duelo. No sé si la semana pasada tuvieron la oportunidad de ver la transmisión anterior en donde hablé de todas aquellas emociones que se presentan durante el proceso del duelo. Emociones muy intensas, a veces emociones desagradables, como tristeza, añoranza, ansiedad y un gran etcétera de emociones diversas que de alguna forma son inevitables en la vida, porque como seres humanos, todas las personas estamos expuestas a sufrir o a vivir más bien toda esta serie de vivencias. Si no lo has visto, te invito a verlo, porque lo considero también como parte importante del duelo. Sin embargo, en el video anterior se me pasó una pequeña parte, sobre todo al final, por motivos de tiempo y lo que sea. ¿Cuál era esta parte? Que todas estas emociones no son permanentes, no son para siempre, son una etapa más en nuestra vida. Y precisamente el tema de hoy es ese, la esperanza de poder volver a sentirnos como antes, de volver a vivir la vida plenamente sin tanto sufrimiento. Vaya. Una capacidad fundamental de todo ser humano es la capacidad de sentir esperanza en los momentos, en sus peores momentos, en momentos sumamente desastrosos o desagradables en su vida. Una capacidad importante es el no poder permitirse perder esa esperanza de que las cosas pueden mejorar. En el duelo es muy común que exista un sentimiento contrario que se llama desesperanza, que es la incapacidad de poder ver a futuro o imaginarnos en un futuro de bienestar. Mucho de ello tiene que ver con la misma emoción intensa que se presenta, por ejemplo, con la tristeza, en la depresión, en la depresión clínica, en el trastorno depresivo. Uno de los síntomas importantes es la desesperanza, que constituye un síntoma fundamental de todo el cuadro depresivo. El duelo en sí no es un trastorno, no es una enfermedad, pero comparte algunos síntomas semejantes. Por ejemplo, uno de ellos es la desesperanza. Y muchas veces lo que está detrás de esa desesperanza es una emoción y es un síntoma muy intenso de tristeza, de ansiedad y de miedo. Hay dos razones importantes por las que una persona puede llegar a sentir esa desesperanza, ¿sí? La primera de ellas es que vive atrapado en ese momento particular de una intensa emoción, mucha tristeza, mucha ansiedad, etc. Una emoción muy intensa y muy desagradable que le hace imposible ver otras opciones, ¿sí? Nosotros a veces lo llamamos visión en túnel, una visión en túnel como si estuviéramos solamente viendo una pequeña parte, olvidando todo lo que está alrededor. ¿Qué tal, Marcela? Saludos hasta Argentina. Esa es una de las razones. El hecho de una emoción intensa es como apagar el switch de nuestras capacidades cognitivas de imaginar, de pensar, incluso de reflexionar acerca del futuro, lo que es la esperanza. Otra de las razones, que no es tan extraño, es la asociación que existe entre el recuerdo y una emoción. ¿A qué me refiero? Muchos creen o muchos sienten, al menos en una forma algo inconsciente, que en el momento en que dejen de sufrir o que deje de algo de doler, significa que se olvidó a nuestro ser querido. Es una asociación muy directa. Si ya no me duele es porque no me importa. Si ya me duele es porque ya lo olvidé. Cuando la realidad es todo lo contrario, ¿sí? No, esta asociación entre recuerdo y dolor no existe, ¿sí? Nosotros, o los seres vivos, o los seres humanos, nunca, me disculpa,
Una disculpa. Nosotros los seres vivos nunca olvidaremos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos van construyendo la relación y los vínculos tan intensos que se van creando, van construyendo nuestra propia vida y nuestra propia existencia, lo que yo llamo nuestra propia historia. Nuestra propia historia va embonada de nuestras vivencias, los recuerdos y también la gente que nos acompañó. Y eso no se va a borrar por nada en el mundo. No hay que tenerle miedo a no sentir dolor. Es algo importante, el malestar, y está ahí por algo. No es que solamente Dios o el universo o lo que sea lo pongo ahí por error. Tiene su implicancia importante en ese momento. Por ejemplo, la tristeza ayuda a conectarnos con nosotros, ayuda a tenerlos frescos en nuestra memoria y es muy útil, sobre todo al principio del duelo. Sin embargo, si esto se alarga mucho tiempo, ya no es funcional. Nos mantiene en un estado constante de malestar y de sufrimiento que no beneficia a nadie. ¿Qué sucede? Algunas personas me han comentado también que no van a poder en algún momento, que su duelo no va a terminar, que su duelo va a persistir el resto de sus vidas. Y entiendo que pueda llegar a ser difícil el imaginarse en otro momento. Pero imaginen esto. Si el duelo no tuviera fin, la humanidad completa estaría en un duelo constante. ¿Por qué? Porque todos hemos perdido a alguien. Todos hemos perdido a un ser querido. Todos hemos perdido algo que nosotros queríamos mucho, algo que nosotros anhelábamos. Y todos sufrimos a su momento y a nuestra manera. Pero en algún momento esto debe de terminar. ¿Qué ha sucedido? Aquellas personas que me han contactado, que me dicen que no pueden tener esta esperanza de poder terminar en algún momento el final del duelo, tiene que ver con que hablan desde su dolor, hablan desde su tristeza, desde su añoranza, y están en un momento, digamos, difícil o que no es posible cambiar, vaya. Si no pueden hablar de otra forma que no sea a través de su dolor, porque es lo que están viviendo. ¿Sí? Un mensaje que me parece fundamental es que el duelo no es malo, el dolor y la tristeza no es algo negativo. Nos ayuda a unirnos con los que más queremos e incluso en algunas personas nos ayuda a avanzar. Puede ser algo increíble, pero algunas personas me han comentado que después de una pérdida importante, ellos se encontraron a sí mismos, o encontraron capacidades, fortalezas que ellos pensaban que no tenían. Me acuerdo de una persona que me decía que ella pensaba que nunca iba a poder tolerar que perder a su madre. Después del periodo de duelo establecido, después de unos cuantos meses, ella me decía que le sorprendía lo fuerte que ella era, que había encontrado una fortaleza que nunca hubiese conocido si no hubiese perdido a su madre. Me gusta pensar eso, me gusta pensar que una pérdida nos puede traer lo peor que hemos conocido, lo peor que hemos vivido, pero también nos puede dar una gran enseñanza para nosotros mismos y para con los demás. Algo que me mencionaban algunas personas es que ellos no pensaban que su familiar iba a fallecer o que era posible que un hijo, que un hermano pudiera perder la vida. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Sí? Todos, una particularidad de la vida es la muerte. Y el hecho de no pensar en esa posibilidad es debido a un temor intenso que nosotros le tenemos a la muerte por nuestra propia existencia. Y es algo que ni siquiera queremos imaginar y queremos pensar. ¿Sí? A la larga esto nos deja en un momento desfavorecido. Y cuando se llegue el momento, va a ser muy difícil incluso pensar que esto tiene un fin o que hay una esperanza de sacarle aprendizaje a todo esto. No porque sea algo bueno, sino porque es parte de la vida. ¿Sí? Todas aquellas personas que sientan que su
dolor y su tristeza nunca va a terminar. Quisiera transmitirles y quisiera dejarles que tengan algo de esperanza, ¿sí? Que piensen que las cosas pueden mejorar y que las cosas para la mayoría de las personas van a mejorar, ¿sí? A los que no suceda esto y que tengan una total incapacidad para tener al menos una pizca de esperanza, o bien que el proceso ha durado demasiado tiempo, y demasiado tiempo me refiero a años de sufrimiento y de malestar, tenemos que valorar si estamos hablando de duelo y si no estamos hablando de otra cosa. No es raro que un duelo se transforme con el paso del tiempo y sea depresión, sea un problema más interno, por ejemplo, algún trastorno de personalidad. Si hay una incapacidad, y voy a recalcar eso, si hay una incapacidad para sentir algo de esperanza o ha durado demasiado tiempo el malestar, es necesario pedir ayuda. El pedir ayuda habla de una fortaleza también nosotros interna, ¿sí? El no quedarnos es el primer paso para cambiar y es el primer paso para hacer algo. El duelo tiene un fin, ¿sí? Y lo voy a repetir las veces que es necesario. El duelo no puede persistir constantemente en el resto de nuestras vidas. Si sucede esto, hay algo malo y tenemos que corregirlo, ¿sí? Yo los invito a buscar dentro de sí mismos aquellos factores que nos pueden dar fortaleza. La esperanza es uno de ellos, las personas a nuestro alrededor son otros de ellos. Y si no hay algo que nosotros podamos encontrar, busquemos ayuda, ¿sí? Espero no haber revuelto muchos datos y mucha información. Cada semana continuaré con estas transmisiones en vivo. Quisiera terminar por el día de hoy y muchas gracias a todos los que me han comentado, que me han enviado sus mensajes de apoyo, y los veré aquí la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego y que la esperanza nunca termine. Nos vemos.